Bienvenidos a Hablemos Seguros, el podcast de Seguros del Pichincha. En este espacio conversaremos con grandes profesionales del país sobre temas que a todos nos interesan, como seguros, salud, familia, educación financiera. Mi nombre es Andrea Carrillo Andrade y hoy estoy muy contenta de conversar acerca de los riesgos críticos que pueden afectar la continuidad de un negocio. Para ello, hemos invitado a Jorge Luis Salas, Jefe Nacional de Riesgos en Seguros del Pichincha. Bienvenido, Jorge Luis. Muchas gracias por la invitación y gustoso de compartir conocimiento con ustedes y con el público. ¿Te parece, Jorge Luis, si doy algunos datos sobre ti para que todos conozcan tu trayectoria? Claro, adelante. Pues Jorge Luis es ecuatoriano, es máster en Gestión Integral de Riesgos de la ALD Business School, graduado en Administración de Empresas de la Universidad de New Jersey, pero además es graduado con máximos honores, así que felicitaciones. Gracias. Cuenta con certificaciones de líder implementador de la ISO 22301 de continuidad de negocio e ISO 31000 de gerencia de riesgos. Tiene 10 años de experiencia ocupando diversos cargos relacionados con el sector asegurador y financiero. Espectacular tu hoja de vida, Jorge Luis. Muchas gracias. Ahí, humildemente. Me encanta, ¿no? Esa idea de la humildad cuando en realidad tú eres esta persona que planifica cómo ayudar a todos nosotros y a todas las personas que en realidad tienen seguros. Así que muy linda tu visión. Conversemos ahora sí sobre el tema que le interesa a nuestra audiencia. Cuéntanos sobre estos riesgos críticos que pueden afectar a un negocio. ¿Cuáles son? Bueno, empezamos desde la definición de un riesgo crítico, ¿no? Un riesgo crítico es cualquier riesgo que puede causar una interrupción en un negocio, ¿no? Que puede causar estas grandes pérdidas a una compañía y que eventualmente pueda afectar a la operación de una empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos riesgos críticos, incluso tratamos de visualizar cómo podría afectar a la planeación, a los objetivos estratégicos de una compañía. Entonces, desde la parte de riesgos tratamos de justamente prever, planificar cómo nos podemos preparar ante una amenaza, ante un riesgo que obviamente puede afectar la continuidad del negocio. Entonces, básicamente nuestro rol es preparar a la compañía para la incertidumbre. Entonces, hay factores internos, hay factores externos, ¿no? Que pueden afectar a la continuidad de negocio, factores externos como lo que hoy por hoy estamos viviendo con el tema del Cotopaxi, puede haber un desastre natural como un terremoto, que ya lo vivimos aquí en el Ecuador. Y en temas internos pueden ser temas propios de la compañía, ¿no? Un tema de procesos, personas tal vez que no están capacitadas para ejecutar un proceso, en temas tecnológicos, que no tengamos una infraestructura adecuada en temas de seguridad de la información, entre otros que también gestionamos. Entonces, cuando hablamos de riesgos críticos, hablamos de riesgos que puedan impactar en la continuidad operativa de una compañía. Cuéntame entonces cómo lo hacen. Yo te cuento cuál es mi negocio y ustedes a partir de eso ya tienen como algunas variables que van midiendo y a partir de eso generan un plan, ¿o cómo? No tanto así, es más hacia la parte de la visión interna de la compañía. Entonces, cuando hablamos de otras compañías, cada compañía debería tener su propia gestión de riesgos, ¿no? Cuando hablamos propiamente de Seguros del Pichincha, la idea es garantizar la operación de la compañía para poder garantizar de alguna forma que los asegurados tengan las coberturas, que les podamos atender oportunamente, que nuestros canales de comunicación estén abiertos ante cualquier desastre y poder garantizar esa comunicación y ese nivel de servicio al que están acostumbrados los clientes, ¿no? Desde la perspectiva de continuidad de negocio, lo que te dice es garantizar las operaciones en lo mínimo necesario. Entonces, ante todo, no perder operación frente a un riesgo que se materializa y poder dar el servicio a los que los clientes están acostumbrados. Ahora bien, me imagino que todo esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, cuidar los datos. Es algo que antes no era una preocupación de un negocio, ¿no? Pero ahora es una de las mayores preocupaciones en cualquier tipo de negocio, de todos modos. Cuéntame, ¿cuáles han sido estos cambios más significativos que has ido viendo en tu experiencia?
Normalmente lo que tiene un gran impacto también en las empresas de seguro y en cualquier otra compañía son los cambios normativos, regulatorios, ¿no? Como tú bien lo mencionas, desde ya la puesta en marcha, por así decirlo, de la Ley de Protección de Datos Personales se ha puesto a correr no solo a empresas de seguros, sino a cualquier otra empresa. En la de proteger los datos, quién es el custodio de la información, a qué riesgos estamos expuestos. Y de esa forma nosotros también ver la oportunidad, ¿no?, del negocio de poder servir con un producto de seguro para cubrir esas necesidades de los clientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos productos que cubren temas de ciberseguridad. Si es que hay un ataque cibernético y hay filtración de datos, entonces tenemos esas coberturas que podrían necesitar los clientes. Entonces, es ahí donde se conecta la parte de gestión de riesgos empresariales con las de riesgos del entorno. Y ahora cuéntame, ¿cómo podríamos planificar esto de los impactos? Porque tendríamos que partir, ¿tú qué nos aconsejas? ¿Que tenemos que partir del hecho de que todo negocio está en riesgo o que podría estar en riesgo? Y esa sería la lógica, ¿verdad? Sí, partimos, a ver, desde la parte ya visión de continuidad de negocio y de administración de los riesgos críticos. Partimos de una planificación de continuidad, ¿ya? Esto que interviene en conocer a la compañía, conocer internamente y conocer em, qué es lo crítico. Entonces tú haces un análisis de impacto de negocio y por ejemplo, de unos 50 procesos que tiene una compañía, tú determinas que son 5, 10, 15 los dos procesos críticos. Y sobre eso tú vas a poner el enfoque en garantizar la continuidad. Ya, entonces no es que no sean importantes los demás procesos, sino que nos enfocamos netamente en los críticos. ¿Ya? Entonces, cuéntame, para tú determinar el paquete de cada negocio, tú vas y lo visitas. O sea, debe ser un trabajo más bien de recopilar datos, de entender el negocio. Claro, claro. O sea, ya desde la función de riesgos es entender el negocio, entender las partes interesadas o los stakeholders, como se les conoce. Entonces, ¿a quién le interesa que en este caso, por ejemplo, Seguros del Pichincha tenga un plan de continuidad de negocio? Entonces, les interesa a mis clientes finales, les interesa a los entes de control, les interesa a mis sponsors, que nosotros podamos garantizar la operación de Seguros del Pichincha en momentos de crisis. Sabes que a mí eso me parece siempre fascinante, eso de entrar a un negocio, ver cómo funciona, entender cómo llega el producto final. No sé si tengas alguna anécdota de un negocio que te haya resultado muy interesante de conocer. Claro, previamente, antes de obviamente trabajar en Seguros del Pichincha, tuve la oportunidad de trabajar en otro giro de negocio que es una perspectiva más de desarrollo de software a medida. Entonces, no era tanto de ver los procesos tradicionales estandarizados, sino más bien es en función de lo que se va desarrollando, tú vas levantando ese proceso. Entonces, era un tema bastante innovador de poder ver la ejecución de una herramienta que fue desarrollado por un equipo, pero ya con la fusión de qué va a desarrollar o sea, qué proceso va a ejecutar. Entonces, entrar a ver ese tipo de giro de negocio. Hoy por hoy, obviamente, estoy focalizado en temas de seguros y mi especialidad siempre ha sido en eso, pero la gestión de riesgos y especialmente la parte de continuidad de riesgos críticos es aplicable obviamente para cualquier tipo de compañía. Aquí en el Ecuador no somos muchos los normados, los regulados por un ente de control, entonces más bien es un tema más de buena práctica que deberían aplicar las otras compañías. ¿Por qué siempre hablas tú de continuidad de riesgos críticos? Es decir, no es que un riesgo solo ocurre y la aseguradora solo responde por eso, sino de que me imagino que hay un proceso y hay un tiempo que nos acompañará. Hay o sea, cualquier compañía, en este caso la parte de seguros, nosotros definimos una taxonomía. ¿Qué riesgos son aplicables para el giro de negocio de seguros? ¿Ya? En este caso estamos apalancados con una norma del ente regulador que te guía qué riesgos deberías. Pero ya desde un punto de vista más estratégico es ver qué otros riesgos no estamos expuestos como compañía. Y uno de ellos son los riesgos de continuidad de negocio. Entonces es un tema más de planificación, de ver qué en el entorno del mercado de seguros, incluso en la localidad que estamos como país, es ver qué riesgos podemos tener. Y ahora bien, ¿cómo podríamos planificar para minimizar estos riesgos? Porque tenemos que entender, a cualquier negocio le puede pasar.
¿cómo los minimizamos? Porque a ustedes también como aseguradora les interesaría, ¿verdad? Claro, definitivamente. Bueno, normalmente lo que nosotros hacemos en Seguros del Pichincha es, una vez identificado el riesgo y valorado, sea crítico o no sea crítico, porque como entenderán, hacemos una valoración de riesgos integral. Entonces, la teoría obviamente te dice que hay 4 estrategias para tratar un riesgo, que es aceptar, mitigar, evitar o transferir. Entonces, normalmente y por nuestro giro de negocio, por naturaleza de una compañía de seguros, a nosotros nos transfieren el riesgo. Claro. ¿Ya? Entonces, en las compañías, sea una pyme, una compañía grande, por ejemplo, hay estos productos de responsabilidad civil que cubre daños ocasionados por una compañía de terceros. Hay riesgos de, hay productos de seguros que cubren interrupción del negocio por un tiempo determinado. Hay las coberturas de ciberseguridad que te había comentado. Entonces, normalmente nuestro giro de negocio está expuesto a eso, ¿no? A que nos transfieran a nosotros los riesgos y que nosotros técnicamente a través de una tarifa podamos decir, mira, este es el valor que se tiene que pagar por el riesgo que estamos asumiendo. Ya, claro. Y ahora, los riesgos. Me imagino que ustedes como aseguradora lo ven antes, durante y después. ¿Cuáles serían las variables o lo que observan antes, durante y después de los riesgos? Cuando hablamos específicamente de riesgos críticos, es importante que cada compañía también pueda tener una adecuada gestión de crisis, ¿ya? Partiendo de que una crisis es algo que es súper complicado de manejarlo, ¿no? Nadie está preparado para tener una crisis, entonces es bien, se maneja un nivel de incertidumbre bastante fuerte. Entonces, desde la parte de gestión de crisis, ahí es donde tú activas estos 3 pilares importantes de, primero, la parte de prevenir. ¿Cómo haces eso? Preparas a la gente, preparas tus procesos, preparas a la compañía para, en la medida de lo posible, tener una estructura que soporte eso, ¿no? No hay una receta específica perfecta para gestionar una crisis. Durante la crisis, entonces, lo que aplicamos es un tema de lo que nos preparamos, lo que estuvimos en temas de prevención, nos toca aplicar. ¿Ya? Entonces ahí es, a ver, tengo un plan de continuidad de negocio, tengo un plan de contingencia operativo, tengo qué documento identifica los procesos críticos de la compañía, porque hacia eso vamos a focalizar los esfuerzos. Y ya posterior a la crisis, obviamente, es regresar a ver qué fue lo que me pasó para aprender de ello. Entonces, esto acompañado obviamente de una parte de gobernanza de crisis, en donde tienes un comité que gestiona ese nivel de incertidumbre, cierra el ciclo de gestión de crisis que apalanca toda la parte de continuidad de negocio. Yo siempre me he preguntado, ustedes que trabajan con los riesgos, ¿qué pasa cuando están frente a una situación que nunca la han visto? Por ejemplo, el COVID, que sabíamos que existen pandemias y sí, hemos tenido pandemias hace cientos de años, pero luego tener que vivir ese riesgo y responder ante esos asegurados debe haber sido un cambio o un reto increíble. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, fue un tema bastante fuerte en temas de que lo que se planificó, lo que se tenía desarrollado en su momento, no encajaba exactamente, tal vez quedó pequeño, no encajaba, pero al mismo tiempo fue una oportunidad para entender qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? E irnos, verlo desde el punto de vista estratégico y como homologarte o acoplarte a lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces nos tocó regresar a ver a los procesos tradicionales que teníamos de la compañía desde la parte de mensajería. Mucha gente no podía salir, había toque de queda a partir de cierta hora, entonces, ¿cómo la forma tradicional de gestionar un proceso de mensajería, migrarle a un proceso un poco más digitalizado? Entonces nos tocó regresar a ver a los procesos de la compañía, lo que teníamos, y acoplarnos a lo que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que eso no solo ha sido por el tema de COVID en Seguros del Pichincha, sino también en todos estos temas críticos que hemos tenido que vivir. Yo creo que nos hemos enfocado más en la parte de acoplarnos y si bien obviamente genera un tema de incertidumbre, poder salir adelante con esta visión. ¿Cómo ves tú la evolución de la cultura de crisis en el país?
A ver, desde la parte regulatoria, tanto la parte financiera, es decir, bancos, particularmente bancos, y en la parte de aseguradoras, yo creo que el regulador acompaña a que tengas una cultura. Pero en los otros sectores yo creo que sí hay una oportunidad de mejora de poder entrar en estos negocios, en estos mercados, con estas buenas prácticas, con estas filosofías de riesgos y generando cultura, ¿no? Entonces, normalmente las compañías pecan de esto, desde la parte de gestión de control interno, no tener una cultura de prevenir, sino más bien actuar de una manera más correctiva. Entonces, aquí en Ecuador yo creo que sí nos hace falta desarrollar bastante, porque siempre ha estado más enfocado en la parte natural, ya en la parte de Claro. un terremoto, con lo que nos ha sucedido, con lo que está sucediendo con el volcán Cotopaxi. Entonces, estamos en una zona geográfica donde estamos muy expuestos a la parte natural. Entonces, la cultura de riesgos desde la parte de gobernanza del gobierno he estado más enfocado allá, pero desde la parte empresarial no. Entonces, yo creo que hay un bonito camino por ahí de que las compañías puedan adoptar buenas prácticas de continuidad, de riesgos, de control interno. Y ahora, ¿cuáles crees tú que serían las mejores medidas de contingencia para garantizar esta continuidad del negocio de la que nos habla? Em, para mí, creo que es importante empezar desde las cabezas, ¿no? de las compañías. Antes de llegar a la última línea, la parte operativa, yo creo que debemos estar alineados bastante con las cabezas, con las personas que administran una compañía. Entonces, hacer esta planificación desde ellos, desde que estén alineados a lo que nosotros estamos proponiendo desde la parte de continuidad, desde la parte de riesgos, yo creo que ese es un primer paso sólido en culturizar a la gente en tema de riesgos, ¿no? En el tema de planificación también, ya para ver toda la parte de riesgos, como lo mencioné antes, se tiene que hacer una planificación estratégica de riesgos, ¿no? ¿Qué quiero abordar en este año? ¿Ya qué he avanzado? ¿Qué es lo que no llegué a avanzar? ¿Qué es lo que quiero mejorar? ¿Y qué es lo que quiero abordar adicionalmente? Entonces, todo eso se hace desde la visión estratégica. Perdón, es decir, que los riesgos no es que tengo que ya tener la estrategia hoy en un mes, sino que más bien debería ser un proceso Sí, continuo. debería ser toda la parte de un sistema de gestión, sea de riesgos o de continuidad de negocio, de seguridad de la información, parte de una planificación y parte de conocer a qué me enfrento, porque si no lo conozco no lo puedo tratar. Y si no lo identifico, es decir, no lo valoro en términos de cuánto me va a costar, cuánto puede costarme directa e indirectamente, ¿no? Porque hay un tema reputacional también muy importante ahí. Si es que no los conozco, puedo activar estrategias que no me pueden servir para mitigar ese riesgo. Entonces tengo que identificarlos, tengo que medirlos, tengo que controlarlos, tengo que tratarlos. Y todo esto obviamente en un esquema de gestión, de control, de indicadores, etcétera. Gracias, Jorge Luis. Ahora, ¿qué otras medidas de contingencia podríamos desarrollar para evitar que mi negocio se interrumpa? Bueno, obviamente el tema de contratar el seguro, estamos hablando de seguros, obviamente no va a ser la excepción. Em, ¿Qué yo, tan importante sería o qué tan es, aconsejable sería tener un obviamente seguro? es muy importante. Conversando en alguna ocasión con una persona decía, es preferible tener un seguro y no necesitarlo que no tenerlo y necesitarlo en un momento crítico, ¿no? Entonces, obviamente, contestando a tu pregunta, es muy, muy importante tener un seguro que pueda garantizar la continuidad operativa de un negocio, enfocado en cubrir lo más crítico, ¿no? Lo que representa a una compañía, un proceso crítico. Em, no sé si eso Sí, responde a y tu este pregunta. consejo me venía a la mente, este consejo de asegurar la empresa, ¿tú lo das tanto a empresas pequeñas como a empresas grandes o estas microempresas? Eh, o sea, como te decía, existen productos desde las empresas de seguros. En este caso, como Seguros del Pichincha, nosotros ofertamos varios productos que cubren estas necesidades a los clientes. Internamente en Seguros del Pichincha nosotros hacemos esa valoración de los productos para ver si es que están dentro del esquema legal, si es que cubren los temas técnicos, si es que hay un riesgo, por ejemplo, en la operación de adaptar este negocio a la compañía.
Y esto eventualmente se ve en el cliente, ¿no? Se ve en que podamos darle un producto que esté acorde a su necesidad, que esté cumpliendo obviamente los temas normativos y que al final del día obviamente genera una rentabilidad para la compañía. ¿Te parece si revisamos algunos de los tipos de seguros de empresas para que nos vayas explicando de qué se trata? Claro. A ver, cuéntame, por ejemplo, del seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil lo que hace es cubrir daños a terceros. Es decir, si es que una compañía está generando, no sé, a través de su giro de negocio genera algún daño a un tercero, la cobertura de responsabilidad civil lo que hace es cubrirle el daño que le hizo un tercero, ¿no? En temas de, por ejemplo, de vehículos es más tangible cuando tienes un choque y a un tercero, obviamente, la cobertura de responsabilidad civil le cubre a la persona que te accidentaste. Tenemos también el tema de seguro de propiedad. ¿Ya? Que el ¿Este seguro es un de segundo propiedad, tipo de seguro? sí, sí, y cubre básicamente los daños de la propiedad del negocio, incluyendo edificios, maquinaria, es todo lo que tú tienes como patrimonio dentro de tu negocio. Ya comprendo. Aún si es que fuera por un efecto de la naturaleza, por ejemplo, el terremoto. Correcto, o sea, correcto, exactamente. Ahí lo que se diferencia son el tema de las coberturas, las condiciones de las Claro. pólizas, que te puedo cubrir, no te puedo cubrir, pero está enfocado hacia eso. ¿Qué es esto de un seguro de interrupción del negocio? El seguro de una interrupción del negocio es, por ejemplo, a raíz de un evento de un ciberseguridad, ¿no es cierto? Se frenó la operación de la compañía por un periodo de tiempo, entonces el seguro lo que hace es cubrirte tú dejaste de percibir ingresos, por ejemplo, o esto te generó un costo importante en recuperar tu negocio. Entonces el seguro por interrupción del negocio lo que te hace es cubrir eso. Se hace una investigación, cuánto fue que dejaste de percibir, qué costos adicionales tuviste por no operar, tuviste que invertir en algo adicional. Entonces lo que hace la empresa de seguros es cubrirte, reconocerte. ¿Qué es esto del seguro de vida y accidentes laborales? Bueno, estamos en el giro de negocio, ¿no? de Seguros del Pichincha, en donde cubrimos, somos especialistas en seguros de vida, ¿no? y accidentes personales. Entonces, básicamente te cubre accidentes, lesiones que puedan sufrir las personas. Y esto es desde mi empleado en mi oficina estaba Correcto. caminando y se cayó hasta este empleado tiene un trabajo de alto riesgo. Correcto. Y algo le pasó. Exactamente. O puede haber un tema de fallecimiento también que te cubre la póliza de seguro. Entonces son muy buenas opciones para las empresas, ¿no? De poder adquirir ese tipo de seguros y que te puede evitar en la medida de lo posible una demanda. Una demanda. Claro. Claro, o los costos más bien de esta demanda, ¿no? Porque al final del día todo puede pasar y el tema con los seguros es un poco mitigar el tema de la incertidumbre. ¿Qué es esto de los seguros de ciberriesgos? Esto va muy apalancado con el tema de interrupción del negocio, porque a raíz de un incidente de ciberseguridad se puede paralizar tu negocio. Ya pueden entrar a tus... Porque seguridad es desde que conozcan cómo opera mi negocio y alguien me pueda robar esta información hasta que tengan acceso al banco de datos de mis clientes, Correcto, ¿verdad? a las bases de datos, a las aplicaciones. Es como frenar completamente, ¿no? la operación de una compañía desde el enfoque tecnológico. Entonces puede ser un ransomware. Normalmente eso es un ataque conocido que puede llegar a paralizar una compañía. Entonces se concatena con el seguro de interrupción del negocio, con la cobertura, porque a raíz del incidente puede paralizarte el negocio. Y finalmente, el seguro de transportes. El seguro de transporte, pues obviamente cubre los daños y pérdidas relacionados con incidentes o siniestros en mercadería o temas o mercancías que tú estés transportando, ¿no? Puede ser un tema marítimo, puede ser un tema vial. Entonces, lo que hace la cobertura del seguro de transporte es cubrir eso, ¿no? Lo que estás transportando. Jorge Luis, para mí ha sido muy agradable conversar contigo y conocer estas posibilidades que nos brinda Seguros del Pichincha de lidiar con la incertidumbre, ¿no? Porque me parece que, claro, un negocio tiene que entender que la vida de sus trabajadores también depende de la continuidad y que tengamos esta posibilidad de gestionar hasta donde nuestras posibilidades nos den estos riesgos me parece muy refrescante. Sí, sí, es... bueno, como recomendación,
al público, a las personas que nos escuchan, que nos ven. Partimos, siempre la mejor práctica te dice partir de una planificación de riesgos, ¿no? Conocer tu negocio, conocer cuáles son estas actividades críticas a los que están expuestos cualquier negocio, cualquier empresa. Y sobre esa base conocer cuáles son mis clientes principales, cuáles son los interesados en que una compañía cuente con un sistema de gestión de riesgos, de continuidad de negocio, evaluar, identificar cuáles son esos riesgos críticos para la compañía y sobre eso activar cuál va a ser tu estrategia de riesgos, ¿no? Que, como les comenté, era evitar, transferir, aceptar o mitigar los riesgos. Normalmente las compañías se enfocan en mitigar los riesgos estableciendo planes de acción para justamente gestionar estos riesgos críticos. Contar con un sistema de gestión de continuidad de negocio, contar con un sistema de gestión de seguridad de la información que se apalanca mucho desde el enfoque de riesgo operativo y obviamente confiar en compañías como nosotros, Seguros del Pichincha, en contar con seguros al alcance de la gente y que te pueda ayudar cuando más te necesita. Qué placer conversar contigo. Estuvimos aprendiendo sobre riesgos críticos que pueden afectar la continuidad de un negocio con Jorge Luis Salas, Jefe Nacional de Riesgos en Seguros del Pichincha. Mi nombre es Andrea Carrillo Andrade y conmigo será hasta la próxima.